Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Enrique. Hola chicos, ¿cómo vamos? No sé qué está pasando. Es medio extraño, no sé. Bueno, no importa. Bueno, muchachos, vamos a continuar con lo que habíamos dejado ayer, ¿ya? Pero bueno, antes tengo un anuncio. Si él les había dicho a sus compañeros presidentes que me ayuden repartiendo esa información, pero el día viernes, perdón, el día jueves no va a haber la hora de consulta, muchachos. Sí, porque tengo que ir a hacer unos papeles en la universidad. Nos han pedido que vayamos, entonces toca ir de manera presencial. Y nada, pues desde ahora no lo vamos a tener, pero sin embargo, pues la vamos a cambiar porque no se puede perder ese espacio. Vamos a cambiarle al día viernes por esta vez. Y vamos a cambiar al viernes a las 11 de la mañana, la misma hora. El procedimiento para agendar una cita es el mismo que ya conoce, ¿sí? Y el link también es del mismo, ¿sí? Solo que ya no va a ser el jueves. Por esta vez la vamos a mover al día viernes. Eso nada más. ¿Escucharon, chicos? Sí, Inge. Ahora, ¿ya vieron la nota de la prueba? Las retroalimentaciones, ¿ya vieron o no han visto? Cuenten. Sí, Inge. Sí. Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ha estado dificilísimo? ¿Ha estado fácil? Cuenten. No sé, digan alguna cosa, pues, muchachos. Más o menos, Inge. ¿Qué les pareció? A ver, Cristian, Mande, Cristian profe. Mañay. Presente, A ver, profe. ¿qué pasó? Con la prueba. ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? ¿Ya viste la retroalimentación? Sí, profe, estaba fácil y también quería hablar de eso con usted. No sé si puede. ¿Qué pasó? Es que es acerca del radio que me salió la respuesta, pero por un error de dedo he puesto mal el 0,3 milésimas y, ¿Ya? y no me salió el 6,36, solamente saqué el 6, pero todo el procedimiento es lo mismo. Ya va a haber Solamente, una evidencia, ya. ya, profe. Ya va a haber una evidencia, Cristian. Ya. Bueno, entonces, vean, no sé, cuando tenemos una opinión femenina. A ver, Daniela Tapia, Dani, ¿qué estaba? Difícil, fácil, hecho Buenas pedazos. tardes, Inge. O sea, más o menos. Según la retroalimentación, ¿estaba de perderse o no? Mm, pues ¿Sí sí, viste las retroalimentaciones? ¿Sí viste las retroalimentaciones o no? sí. ¿Qué estaba? Fácil. No, sencillo. Les puse un orbital peseta que no tenía mayor trascendencia en el universo. ¿Sí o no? Una ecuación lineal. Ya sabía más fácil que eso. ¿Qué les pongo más fácil que eso? Ya no sabía yo qué más fácil poner. No suelo tomar yo controles de deberes tan sencillos. ¿Sí? Este era un control de deberes regalado. ¿Sí? O sea, no sé, no sé, pues no sé cómo le ven ustedes. No sé, a ver, vamos a contar otra cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Jonathan Benavides. Jonathan. Dios mío, pero ni siquiera están. ¿Cómo esperan que les vaya bien si no están? Ahí están mal. A ver, Marcelito Maicincho. Está aquí. Marcelo. Pues Marcelo. ¿Qué estaba el ejercicio? ¿Estaba fácil o estaba difícil? el último, el del, ¿cómo se llama? No te Del escuchamos, FDR. Marcelito. No sé si nos ayudas con el audio. Pues. Escuchen que Ahí sí. el ejercicio del FDR. El ejercicio que les también estaba fácil o estaba difícil. Sí, sí estaba fácil, solo que, como le dije la otra vez, por hacer el apuro, Yo juro. confundí el hidrogenión con el hidrógeno y puse el Z igual a 1 y el Z igual a 3. Y sí me salió. No, bueno, y repito, no sé cómo hacen los ejercicios sin leer. Pues tienen que leer, si no, ¿cómo van a hacer? Yo cuando voy a cruzar la calle, tengo que ver si está en verde o está en rojo para ver si no muere del intento. Pues, jóvenes, no me cruzo de una, así, por cruzar, me tienen que
Tienen que darle pues la pausa apropiada para leer las preguntas, para leer bien las preguntas y los ejercicios. No, pues obviamente, si no saben qué tienen que hacer porque no han leído el problema, entonces ahí obvio les va a ir mal, muchachos, sí. Pero eso ya no tiene, yo no tengo ninguna responsabilidad en eso. No sé si me entiendes, Marcelo. O sea, yo tengo responsabilidad en que tú no leas el enunciado. ¿Tú crees? Ah, no, pues dije, ese ya fue mi culpa. Es que como ya me estaba quedando sin tiempo, pues leía la porra y traía el procedimiento y hice bien. Bueno, como solo me equivoqué en eso, solo la FDR está mal graficado. Bueno, tienen que leer bien, chicos, ya. Sí. Entonces, jóvenes, no sé, pues, o sea, yo, según yo, les di una mano ese día para que ustedes pues, adquieran ya algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos seguros, digamos. ¿Sí? Para mí eso era sencillo. Como le estoy recogiendo las opiniones de los demás, también veo que estaba sencillo, o sea, que no me estoy inventando yo que era fácil. O sea, se ve que estaba el control pues relativamente simple, ¿no? Según yo, como les digo, pues le estaba dando una mano para que adquieran esos puntos seguros, pero de lo que yo vi, algunas personas sí les había ido bien, o sea, sí habían aprovechado, digamos, de esa manita. Pero en cambio otros que ni para adelante ni para atrás. Y es lamentable porque a los que no les fue bien en algo muy elemental, ¿sí? Tendrían que analizar si en verdad están estudiando bien, si en verdad están dándole el tiempo apropiado a la materia, si en verdad quieren estudiar ingeniería, ¿sí? Si en verdad pues desean culminar la meta que tienen, que es sacar adelante su título universitario. ¿Sí? O sea, deberán reflexionar en verdad si están haciendo las cosas bien, porque si siguen tomando las cosas de una manera tan deportiva como la han venido haciendo, yo les auguro pues que no les va a ir tan bien, chicos, ¿sí? O sea, pasará este semestre, se jalarán, ¿sí? Porque eso pasa cuando uno no estudia, se jala las materias. ¿Sí? Y el siguiente semestre probablemente sea presencial. Y ahí sí, pues ahí sí, peor ha de ser, según yo, peor ha de ser, ¿sí? Porque tienen que tener una competencia un poquito más amplia. Pero bueno, ya dependerá pues de cada uno, de querer, de saber si quiere o no quiere estudiar. El estudiar no debería ser visto como algo malo, ¿sí? Ah, es que ya me toca estudiar porque ya tengo prueba, qué pereza, qué pasa, o sea, no quiero. No, muchachos, ahí están perdiendo totalmente el horizonte. Porque el hecho de que ustedes adquieran conocimiento, el hecho de que ustedes, la verdad ya se les sea revelada, ¿sí? El hecho de que se preparen, eso les da libertad, muchachos, ¿sí? Y les da libertad de pensamiento, les hace libres, les hace personas formadas, personas con criterio, personas profesionales que la sociedad pues les tiene en un sitial un poquito ya más respetado. Y adicional a eso, pues se deriva en un beneficio en su calidad de vida. Van a tener, si quieren, pues una, mayores oportunidades, quizás buenas remuneraciones que les permitan tener mejor calidad de vida a ustedes mismos y a sus familias, muchachos. Entonces, no sé, yo le veo positivo el hecho de estudiar. Inclusive creo que aquí hemos dado pues algunas cosas interesantes para que se envuelvan, digamos, en este mundo de la ciencia, ¿sí? Más bien deberían estar contentos, o sea, tener ese mismo ahínco, tener esa misma felicidad que recibieron cuando pues, el cupo se les fue asignado, ¿sí? A estudiar pues una carrera que ustedes decidieron. Porque no todos tienen esa posibilidad, muchachos. O sea, incluso muchos de sus amigos cercanos del colegio, capaz si no están estudiando, o toditos están estudiando. Cuente. Yo era uno de ellos. ¿Ya Solo ven? 3. ¿Ya ven? O sea, ustedes tienen una oportunidad. Ustedes
son personas privilegiadas, jóvenes, que se les ha dado que se les ha abierto esta puerta para que ustedes se integren al mundo de la ciencia y con eso puedan cambiar su vida. Pero si no quieren estudiar, si van a tomar esto de la forma más relajada, la Escuela Politécnica Nacional es una universidad cualquiera, muchachos. Es una universidad que tiene un renombre, que tiene una reputación, que tiene un sitial privilegiado ante los ojos de la sociedad. Pero esa reputación se ha forjado en base al conocimiento y al esfuerzo de los estudiantes politécnicos. Ustedes pertenecen ahora a esta comunidad y asimismo van a tener que estudiar y eso les permitirá ser profesionales exitosos más adelante. Aquí las cosas no les van a caer del cielo, nadie les va a regalar notas, muchachos. Y tampoco, yo no creo que los profesores decimos, a ver, no, es que yo voy a poner esta pregunta porque yo sé que ahí se van a equivocar y yo no quiero que pasen, quiero que se jalen todo. Eso nunca va a pensar un profesor. Creo que hablo por todos los profesores del departamento cuando decimos que acá lo que queremos es que ustedes pasen el semestre. Tampoco les vamos a regalar las notas. Queremos que pasen con los conocimientos que les van a permitir construir su carrera universitaria de una forma eficiente. Pero yo les he dicho muchas veces, son muy talentosos, tienen muchas posibilidades, son unos chicos muy inteligentes, pero no basta solo con eso. O sea, porque yo aprobé el EAE, entonces ya tengo que pasar a cuarto semestre de uno. O porque yo me río bonito, ya tengo que pasar el semestre. O porque yo soy full inteligente, entonces me van a hacer pasar. No, están equivocados, muchachos. En esta universidad esas cosas no pasan. Quizás en las otras sí. Quizás estoy hablando de más porque no conozco el mecanismo de las otras universidades. Pero aquí no, muchachos. Aquí pasa el que sabe. Y eso es lo que nos diferencia de otros profesionales, chicos. Como ya les he dicho varias veces, en contadas ocasiones. No es suficiente. Hay que estudiar, hay que pulir ese talento. Hay que mejorar, hay que ponerse firme. Hay que tomar fuerza de flaqueza para salir adelante. Confiado, o sea, seguro de las capacidades que yo tengo, pero apoyado en este esfuerzo académico que le pongo, para así pues tener una carrera estudiantil exitosa. Independientemente de si el que está adelante dirigiendo el curso sea un excelente profesor, o sea malo, o sea más o menos, ustedes construyen esto. Ustedes son los principales actores de su proceso de aprendizaje. Depende de ustedes en un gran porcentaje. De nosotros los profesores también. Y yo creo que les he dado las herramientas. Les he dicho, vean, hora de concurso. Les he dicho, vean, si quieren me preguntan, me interrumpen, cualquier cosa. Si de mí está faltando algo, muchachos, en serio, digan. Yo no tomo represalias ni nada por el estilo. Esas prácticas me parecen absurdos. Todos los comentarios que se hacen para mejorar. Pero de no ser el caso, siento que les falta un poco de compromiso. Entonces, apelaría a su sentido de la reflexión para que ustedes sean artífices de su destino, ¿sí? Que ustedes saquen adelante esto que les va a permitir mejorar, muchachos. No sé si alguien tiene que dar algún comentario. ¿Quiere dar algún comentario o dar alguna recomendación? Es bienvenido, en serio. No sé, muchachos, eso les digo. Si está faltando algo de mí, díganme. Díganme cómo les puedo ayudar mejor, cómo les puedo colaborar mejor. Las preguntas, ni siquiera tocaba ser un experto. Lo único que tocaba era asistir a clase, porque todo lo que está en las preguntas yo he dicho en clase. Y he recalcado una y otra vez.
No sirve de nada si ustedes se conectan y están chateando en el WhatsApp. No sirve de nada si ustedes se conectan y están viendo la transmisión. No sirve de nada si ustedes se conectan y están jugando parchís en su teléfono. No sirve de nada si se conectan y están jugando Among Us. No sirve de nada, chicos. Este espacio es para aprender y hay que aprovechar todos estos minutos que tenemos para dedicarnos a esta actividad. Ahorita me estoy tomando estos minutos para hacer esta reflexión, porque considero que también es importante. Considero que también es importante que ustedes valoren lo que tienen, que muchos de sus amigos no la tienen. Y quién sabe si podrán tener. Eso nada más, chicos. Si nadie quiere decir algo, finalmente lo que quisiera decir es que vean esto, está entero. El día viernes tienen una excelente oportunidad para ya sacudirse el polvo, ya ponerse las pilas, ya sacar esa casta de la que están hechos y dar un examen de altura. Dar un examen a la altura que refleje todo su talento que tiene. Y así, pues, que eso sea un envión largo para que ustedes, pues, del semestre pasen sin inconvenientes, muchachos. Solamente su esfuerzo es lo que les va a llevar al éxito tan anhelado que se han fijado, chicos. Depende de ustedes, muchachos. Todavía tenemos un largo camino por recorrer y de las decisiones que tomen se va a forjar todos esos logros que obtengan al final del camino, muchachos. Así que adelante, a pararse duro, a estudiar, a ponerse las pilas, que todavía se puede rescatar. ¿Se escucharon, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, si no hay ninguna intervención de parte de ustedes, empezaré con lo que habíamos dejado, pues, de la clase 20. Me sugieren por ahí que les haga prender las cámaras a todos. Nada, chicos, de eso, no, lastimosamente yo no voy a poder hacer, porque yo no puedo obligarles a las cosas, ¿sí? No puedo obligarles a las cosas y tampoco, a veces hay gente que solo exclusivamente para el examen pide una cámara y le presta, ¿sí? O quizás personas que no tienen una conexión, digamos, un poquito más amplia, entonces, si prendemos todas las cámaras, quizás se les hace lento la conexión. Entonces, lastimosamente, eso no puedo imponerles, chicos, ¿sí? Pero lo que sí puedo, como digo, es apelar a su sentido de la reflexión, para que no estudien porque yo les digo, sino estudien porque aman hacerlo. Entonces, pilas, muchachos. Vamos, que esto todavía está largo y tenemos chance, pero con esfuerzo, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a retomar, ¿sí? Lo que habíamos dejado pendiente la semana anterior. A ver, chicos, entonces verán, habíamos hablado de que en la tabla periódica, sí, existen dos grupos muy importantes, sí, los de los no metales que están a la derecha, de esa escalerita que hemos hablado, y los metales que están a la izquierda, sí. Y los metales tenían una capacidad increíble para liberarse de sus electrones, ¿cierto? O sea, era facilito sacar el electrón, ¿ya? Porque ellos se dejaban, ¿ya? Y eso les daba propiedades. Propiedades como formar cationes, tener alta conductividad eléctrica y térmica, ser dúctiles, maleables y estar en el estado sólido. A excepción de tres, que eran el mercurio, el cesio, el francio y el galio, ¿sí? Esto también hay que saber cuáles son las excepciones, cuáles no son sólidos a temperatura o en condiciones estándar, ¿sí? 25 grados centígrados, una atmósfera. La ductilidad, no hay que olvidar que era la capacidad para hacer alambres o hilos, y la maleabilidad, pues en general cualquier forma, ¿ya?
Adicional a esto, como pierden muy fácil sus electrones, estos electrones interactúan bastante con la luz, ¿sí? Porque la luz también está constituida de partículas, fotones, ¿cierto? Entonces, estos presentan ese brillo metálico que qué bonito que brilla, el brillo metálico, ¿sí? Es por eso. Ahora, respecto de los no metales forman aniones, ¿sí? De preferencia, a veces sí forman cationes los no metales, pero eso depende mucho de con quién se encuentra, ¿ya? De eso hablaremos más adelante. El estado de agregación es variado, ¿sí? Pero lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Tienen nula conductividad eléctrica, por lo general no suelen tener una conductividad, a pesar de que en ciertas formas alotrópicas, sobre el primer semestre, esto cambia, ¿sí? Pero no es una regla general. Y lo mismo respecto de la dureza y la fragilidad. Suelen ser duros, pero frágiles, ¿ya? Y depende también, pues, de esto, como les digo, del estado alotrópico en el que están en la naturaleza. De eso no le quiero quitar la oportunidad por solo el primero, quiero que él les explique bonito, ¿sí? Solamente aquí lo mencionaré. Hablando del estado de agregación, los no metales son variados, ¿sí? La mayoría de ellos son gases, ¿sí? Y se representan como gases monoatómicos en el caso de los gases nobles, ¿sí? No se pierdan, los gases nobles son monoatómicos, indica que solo tienen un átomo, ¿ya? En cambio, los gases moleculares son diatómicos, o sea, hidrógeno H2, oxígeno O2, nitrógeno N2, y así. En estado líquido se encuentra el bromo, ¿sí? Y su estado de agregación le hace que igual corresponda a una molécula diatómica, ¿sí? Entonces el bromo se representa en la naturaleza como bromo 2 y es líquido. Los sólidos, tenemos al carbono, al fósforo, al azufre, el selenio y el yodo. En estas formas moleculares principalmente, dependiendo del estado alotrópico, hay otras formas moleculares, pero lo que me interesa simplemente es lo de aquí. Ustedes tienen que saber que el azufre es S8 en estado natural, que el flúor es F2 en estado natural y que es un gas, ¿sí? Esto hay que saber de memoria, chicos. Entonces, esta diapositiva, por favor, quiero que le remarquen, que le pongan resaltador, lo que sea que ustedes les llamen la atención. Pero esto hay que saber de memoria, verán que les estoy diciendo. Si yo les digo hidrógeno, tienen que saber que es H2 y que es un gas. Si yo les digo yodo, tienen que saber que es I2 y es un sólido. ¿Pidas con eso? ¿Sí escucharon, chicos? Sí, Inge. Ahora bien, hablando de los semimetales o metaloides, precisamente son estos que están aquí en esta escalerita. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de esa escalerita? Entonces, los elementos que están ahí cerca de la escalerita se consideran metaloides. Significa que tienen características tanto de metales como de no metales, ¿sí? Entonces, en ocasiones pueden conducir electricidad o no, ¿sí? Serán unos conductores de la electricidad, pues, ni buenos ni malos, ¿sí? De hecho, se ocupan mucho como semiconductores. El silicio está en los aparatos electrónicos, ¿sí? Constituye los chips. Entonces, esto se utiliza, pues, debido a sus propiedades en esta rama de la industria electrónica. Toditos son sólidos, ¿ve? A 25 grados centígrados y una atmósfera. Y para efectos de este estudio, para efectos de este curso, vamos a considerar como semimetales al boro, al silicio, al germanio, al antimonio, al arsénico y al teluro. En ciertos casos se introducen otros semimetales, pero bajo ciertas condiciones. Pues acá no vamos a hilar tan fino, simplemente vamos a decir que estos son los semimetales que nos interesan a nosotros. Nada más, muchachos. Listo. Ahora, la regla de periodicidad del carácter metálico se da pues por el siguiente razonamiento. O sea, nosotros decimos, a ver, entonces aquí en la parte izquierda, la parte derecha, estaban los no metales. Los no metales tienen pobre carácter metálico, ¿sí? Es pobrecito el carácter metálico. O sea, ¿qué implica? Que el carácter metálico cuando voy más a la derecha disminuye, ¿sí? Verán, aquí por las empiras, cuando yo les diga que avanzo en el periodo, significa que me voy de izquierda a derecha, ¿sí? Eso significa avanzar en un periodo. Y este menos que están viendo aquí, significa disminuye, ¿sí? En cambio, cuando yo diga avanzo en el grupo, ¿sí? Cuando diga avanzo en el grupo, estoy diciendo de arriba hacia abajo,
¿sí? En la propia familia. ¿Qué significa este más que está aquí? Significa aumento, ¿sí? Entonces, miren, acá en esta parte de la tabla periódica están los no metales, esos tienen pobre carácter metálico, porque son no metales. En cambio, los que están acá a la izquierda serán los metales, estos tienen alto carácter metálico, porque son metales, muchachos, ¿sí? ¿Estamos donde estamos? Sí, jefe. Sí, profe. Es como decir, aquí están, digamos, no es carácter metálico, sino aquí es carne, gusto por la carne. Entonces aquí están los conejos que no les gusta la carne porque son conejos, esos comen plantitas. Y acá están los leones que a ellos sí les gusta la carne, entonces tienen alto gusto por la carne, ¿sí? Los metales, vean, tienen alto carácter metálico, ¿sí? Los no metales, en cambio, tienen un carácter metálico pobre, ¿sí? Pilas con todo. Vamos a hablar acerca del radio atómico ahora, ¿sí? El radio atómico, si bien es cierto que es la distancia que existe entre el núcleo, ¿sí? Y pues el electrón más externo, según la mecánica cuántica, no podríamos tomar, digamos, esta concepción para poder analizar el radio atómico como una propiedad periódica, debido a su carácter probabilístico. O sea, no podríamos decir, a ver, el radio es, no sé, 0,3 Armstrong o 30 Armstrongs, estoy inventando, sí, 30 Armstrong con una probabilidad del 5%. No podríamos decir eso, porque al instante seguido también podríamos decir que el radio es 4 Armstrong con una probabilidad del 80%. O sea, tiene una connotación variable, ¿ya? Y cuando las cantidades varían permanentemente, no se le puede comparar con otro, porque al instante seguido ya cambia su cantidad. Entonces necesitamos que el radio sea fijo, o al menos lo más fijo posible. Y eso se logra teniendo una concepción del radio como una distancia que existe en el átomo, pero cuando éste se ha juntado con otros átomos, o sea, cuando está con sus amiguitos, ¿ya? Cuando los átomos son metálicos o forman redes de tercera dimensión, como es el caso de la figura A, esta distancia es la que separa los núcleos de átomos adyacentes, o sea, que es el núcleo del uno y el núcleo del otro. Es una distancia. Si esta distancia la dividíamos para dos, obtenemos el radio atómico. O cuando hablamos de connotaciones de radio covalente, estamos diciendo que estos átomos están en un paquete de moléculas diatómicas, ya vimos que sí podían estar. Y lo mismo, la distancia internuclear, ¿sí? La distancia internuclear de los dos átomos adyacentes, dividida para dos, corresponderá al radio. Son distancias diferentes, porque miren, aquí los átomos son tangentes entre sí. Ustedes ya conocen algunos términos. Voy a utilizar los términos que ya vamos adquiriendo en el prep, ¿sí? Estos átomos son tangentes entre sí, pero estos átomos son secantes, o sea, como que el uno se le come al otro, ¿sí ven? Entonces aquí, esta distancia evidentemente pues no es igual a esta, ¿sí? Debido a la disposición espacial de los átomos en una red, ¿ya? Pero lo que sí es verdad es que si cogemos esta distancia, cualquiera de estas dos, y la dividimos para dos, eso me da el radio. O sea, es radio dividido distancia para dos. Es D, es la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes o consecutivos, nada más. ¿Sí? Y esta distancia sí permanece constante, ya no tiene un carácter probabilístico. Esta sí podemos decir está fijada, está vale tanto. ¿Sí, muchachos? ¿Sí le cachan? ¿Sí me entendieron eso? Sí, jefe. Sí. Sí, profe. Sí, Ahora, profe. el radio atómico es producto de una sumatoria de fuerzas, muchachos, ¿sí? De una sumatoria de fuerzas electrostáticas, porque en el átomo existe atracción por parte del núcleo y el electrón, debido a que tienen cargas opuestas. Y también existen fuerzas de repulsión, porque en el átomo no hay un solo electrón, hay un montón. Entonces, entre electrones, al tener la misma carga, estos se repelen. Entonces, cuando estas fuerzas han llegado a un equilibrio, ¿sí? Se puede determinar el tamaño del átomo, ¿sí? Y eso nada más. Ahora, cuando existe mucha atracción por parte del núcleo,
el electrón se acerca al núcleo. Eso hace que el átomo sea chiquito. Cuando en cambio la atracción es poca, ¿sí? El electrón se aleja del átomo. Eso implica que el átomo se infle, que se haga grande, ¿sí? Por el nivel de atracción que tiene, ¿sí? Entonces, dado esto, pues tenemos que acordarnos, o traer a colación este concepto que ya lo sabemos, es el de la carga nuclear. La carga nuclear no es otra cosa que la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones, ¿sí? Y se calcula a través de la siguiente ecuación que ya la conocen. Z por la carga del protón. El Z es el número atómico y la carga del protón es la carga elemental. Como es el protón, 4,8 por 10 a la menos 10, ¿sí? Pero positivo, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen mucha carga nuclear, tienen mucha atracción. Entonces, el electrón se va a pegar al núcleo, ¿sí? Es como, por ejemplo, las parejas, ¿sí? O sea, los novios. Cuando alguien está con su novio, ¿están cerca, están pegados o están el uno a 10 metros del otro? ¿Qué dirán? ¿Qué han visto? ¿Mm? Cerca. Depende si se enoja y se enoja. Depende si están peleados. Ah, pues están ahí justo en los días Como de la luna de miel, ahí. Están de muy a bueno. juntos entonces. Están ahí hecho uno encima del otro, porque están hecho uno. Entonces, vean, por ejemplo, cuando los chicos encuentran una chica que les atrae mucho, digamos, pura atractiva, en cualquier contexto, ¿no? Puede ser atractiva físicamente, puede ser atractiva socialmente, puede ser atractiva intelectualmente. Pero sin duda, cuando a los hombres nos atrae una chica, nosotros intentamos acercarnos a esa chica, ¿sí? Intentamos pasar tiempo con esa chica. Y lo mismo les pasa a las mujeres. O sea, cuando las mujeres encuentran un chico que les roba los suspiros, no se van pues lejísimos del chico, pues intentan estar con esa persona, ¿sí o no, muchachos? Confirmo, confirmo. Eso es ¿Sí o mentira, no? profe. No ha habido chicas aquí, Solo ¿sí o macho, no? ¿no? A ver, Melanie, sí, sí, muchachos, aquí hay como 10 muchachos. De hecho, tenemos una compañera presidente. A ver, Sí, ¿quién está? aquí estoy. Inge. No, no, ahí están las seis compañeras ingenieras. Están aquí, de hecho, debe ser porque son muy inteligentes. Pues tendrán, digamos, hay chicos pues, que, no sé, pues, anteponen ser un atractivo, más intelectual y demás, eso ya depende de cada persona, ¿sí? Pero también hay gente que pues posee varios atributos, o sea, quizás es muy, muy vistoso, digamos, físicamente y también muy intelectual, ¿sí? Entonces, bueno, hay diferentes. Pero lo que sí es que cuando nos sentimos atraídos por otra persona, nos acercamos a esa persona. Lo mismo pasa con los átomos, ¿sí? Cuando el protón tiene mucha atracción, el electrón se le pega. Entonces, ¿qué provoca eso? Que el átomo se haga chiquito, ¿sí? Ahora, si el núcleo no tiene mucha atracción, entonces el electrón se va nomás, se va lejos, ¿sí? Y hace que el átomo sea grandote, que se infle, que se hinche. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Profe. Ahora, sin embargo, habíamos dicho que existe una fuerza de repulsión debido a los electrones que también están presentes, porque no es un hito, son algunos, son bastantes, más en átomos multielectrónicos que tienen el Z pues, relativamente alto, ¿sí? Entonces, verán, dejarán de hacer todo lo que están haciendo, por favor, muchachos. Quiero que esta parte pongan mucha atención porque esto es muy importante. Esto es extremadamente importante. Dejen de hacer todo lo que estén haciendo. Pongan atención a lo siguiente. Y si se pierden alguna cosa, ese rato me dicen, por favor, esto es muy importante. Verán, chicos, aquí tenemos el núcleo y tenemos estos electrones moraditos, ¿ya? Que serían los electrones internos, digamos. Y tenemos estos electrones celestes, que son los electrones de valencia, o sea, los que están más lejos del núcleo, ¿sí? Entonces, el núcleo atrae tanto a los electrones morados como a los electrones celestes. Les atrae a los de valencia y también les atrae a los electrones interiores, ¿ya? Pero a estos electrones interiores les atrae con mayor fuerza, porque aquí no hay nada que se interponga, ¿sí?
En cambio, con los electrones celestes la cosa es diferente, porque a pesar de que el núcleo les atrae debido a su carga positiva, aquí están estos morados que les repelen, porque ambos son negativos. Entonces, estos quieren acercarse al núcleo, estos celestes quieren acercarse al núcleo, pero estos morados no les dejan, porque les repelen debido a su carga. Este atributo, ¿sí?, de repulsión hacia los electrones de valencia por parte de los electrones interiores se conoce como efecto pantalla, muchachos. ¿Sí le cacharon? Sí. Yo, Inge, ¿podría repetir, por favor? Les decía que este atributo que hace que los electrones interiores repelan a los de valencia se conoce como efecto pantalla. Un ejemplo de la vida misma sería, por ejemplo, cuando ustedes van a un concierto, ¿ya? Las personas que están en las primeras filas son las que tienen, digamos, una visión más amplia, ¿cierto?, del espectáculo, ¿sí o no? Por ejemplo, en las fiestas de Quito, por ejemplo, hay reuniones, se hacen conciertos y demás. Bueno, este año no hubo por la pandemia. En general, sabe a ver. Si han de haber ido, no creo que no hayan ido a ningún concierto. Aunque sea con sus papás, pero si han de haber ido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que ya vamos tarde y nos toca atrás. Y justo llueve y las personas de adelante abren los paraguas. Entonces, ¿qué nos pasa a los que estamos atrás? ¿Podemos No, ver o no podemos no se puede ver nada. ver? Pues nos da pantalla, ¿sí o no? Pero el espectáculo es el mismo, pues adelante está el espectáculo. Eso es lo mismo para los que están adelante como para los que están atrás. El espectáculo es igualito. Entonces, a pesar de que no haya cambiado nada en el espectáculo, en el núcleo, ¿sí?, los que estamos más afuera nos hemos visto apantallados por los que están más cerca, ¿sí? Entonces, eso de abrir los paraguas sería como que esta repulsión que les provocan los electrones moraditos a los celestes. Entonces, el núcleo no les atrae con toda su fuerza, con toda su capacidad, ¿sí? Esa capacidad se ha visto mermada, muchachos. ¿Sí le cachan? Sí, Sí, profe. Profe. sí, profe. Entonces, debido a que esta capacidad se ha visto mermada, se ha visto disminuida, se debe considerar, ¿sí?, un criterio diferente para analizar la carga nuclear. Pero, hablando del efecto pantalla, este se mantiene constante cuando avanza en el periodo, ¿sí?, y incrementa cuando avanzo en el grupo, ¿sí? Esa es la regla de periodicidad para el efecto pantalla. Y lo tienen que saber de memoria, ¿ya? Cuando avanzo en el periodo, el efecto pantalla es constante. Y cuando avanza en el grupo, el efecto pantalla incrementa. Ya saben que es el efecto pantalla, ¿sí? Ahora, ¿por qué es constante en el periodo? Es porque en el periodo el número cuántico principal no aumenta. O sea, ustedes, digamos, fijan por aquí 4, fijan 4 y se van una sola línea. No cambia ese 4 en la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Que al no incrementarse el número cuántico principal, el átomo queda del mismo tamaño. O sea, lo que se añaden son electrones a su capa más externa, pero el periodo se mantiene fijo. No se olviden que el número cuántico principal da eso, ¿sí? El tamaño. Entonces, los electrones que están internos se mantienen siempre en el mismo número. Entonces, eso hace que el efecto de pantalla sea constante. Sin embargo, vean, en cambio, aquí cuando avanzamos en el grupo, aquí el periodo aumenta. Pues, es 1, 2, 3, así hasta 7 veces. No es lo mismo tener un átomo de periodo 1, que sería un átomo chiquito, a un átomo de periodo 7, que sería grandote, ¿sí? Entonces, ahí los electrones están incrementando, ¿qué cosa? Haciéndose ese átomo cada vez más grande, porque se van ahí haciéndose capas, capas, capas. Entonces, cada vez hay más electrones interiores, ¿sí? Cada vez hay más gente que alza más paraguas. Entonces, ese efecto pantalla aumenta, ¿ve? Incrementa. Entonces, pilas con esta regla de periodicidad para el efecto pantalla. Como habíamos dicho, pues este efecto pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, la horizontal la vertical representaba el grupo cuando se mueven los electrones. Sí, eso. Sí, esto representa el grupo, una columna, ¿sí? Eso es avanzar en el grupo, ir desde arriba hacia abajo, ¿sí?
en una misma familia, como quien diría, ¿sí? En una misma familia, por ejemplo, solo la 1A para abajo, solo la 2A para abajo, ¿sí, muchachos? Eso no, no. Gracias. ¿Sí? Ya, acá. Bueno, como habíamos hablado, pues que la carga nuclear se ve mermada, su capacidad, debido a esta repulsión de los electrones interiores. Ya no podemos hablar que los electrones de valencia el átomo le atrae con su carga nuclear, sino más bien como una carga nuclear efectiva, ¿sí? Entonces, esta carga efectiva no es otra cosa que un factor de la carga nuclear, ¿sí? O sea, un porcentaje más pequeño de esa carga nuclear que permite que se atraigan los. Se calcula a través del número atómico y una constante de apantallamiento en la diferencia de ambas, ¿sí? Entonces, Z menos la constante de apantallamiento sigma es lo que me dará la carga nuclear efectiva. Sigma es una letra griega, así como alfa, beta, ¿sí? Entonces, es una letra griega, se llama sigma, ¿ya? Y constituye la constante de apantallamiento, ¿ya? Eso para calcular la carga nuclear efectiva. Sin embargo, esta se puede estimar de manera fácil, ¿sí? Entonces, vamos a aprender cómo estimar la carga nuclear efectiva. Ven un segundito, muchachos. Pido un segundito. Bueno, disculpen, muchachos. Me vinieron a golpear los vecinos. Querían una cosa. Bueno, entonces, muchachos, esta carga nuclear efectiva se puede estimar, ¿sí? De manera sencilla. Vamos a aprender cómo hacer eso, ¿ya? Verán, primero, para poder estimar la carga nuclear efectiva, lo que tenemos que saber es el Z del átomo en cuestión, ¿sí? Y seguido de eso tenemos que poder realizar su configuración electrónica, ¿ya? Entonces, miren acá. Tenemos, vean, al litio, potasio, sodio, magnesio y aluminio, con sus respectivos números atómicos, ¿sí? Entonces, ya conocido, por ejemplo, para el litio, que el Z valga 3, eso implica que tiene 3 protones, 3 electrones, ¿ya? Con esos 3 electrones hacemos la configuración, o sea, seguimos el camino. Miren, está 1s2, 2s1, ¿ya? Ahora, tenemos que ver los electrones de valencia, ¿sí? ¿Cuáles son los de valencia? Los que tienen el N más alto, donde termina la configuración. Entonces, miren, aquí ven. Hay un electrón de valencia, ¿sí? Entonces, a ese electrón de valencia que ya lo hemos identificado, no hay que tomar en cuenta, ¿sí? Hay que tomar en cuenta a los demás, en este caso 2. Entonces, cogemos y decimos 3 menos 2, eso le da 1, ¿sí? Y esa sería la carga nuclear, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Vamos a hacer el ejemplo con este de acá abajo. Es lo mismo, ¿sí? Pero vamos a aprovechar lo que están aquí pegaditos. Es lo mismo. Entonces, primero, hay que saber el Z. En el primer caso, 3 y en el segundo caso, 19. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Ya? Después hay que ver los electrones de valencia. ¿Cómo veo los electrones de valencia? El N más alto, ¿sí? En este caso sería este S1, un electrón de valencia, porque 2 es más grande que 1. En el caso de acá abajo sería 4, ¿ven? ¿Sí? Porque aquí no hay otro número que sea 4. Este es el más grande, entonces este es el electrón de valencia. ¿Sí ven? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Inge. Sí. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que contar los electrones de valencia. Entonces, miren, en este caso sería 1 y en este caso también es un electrón. Y a esos no hay que tomar en cuenta.
¿sí? Hay que tomar en cuenta a los demás. O sea, miren, para el primer caso serían 2 electrones y hacen 3 menos 2, eso les da 1. Les da la carga nuclear efectiva. En el segundo caso, habría que contar todos los demás, o sea, ¿ya? Este de aquí, ¿listo? Este de acá y este de acá. O sea, sumando todos esos, ¿cuántos nos da? Nos da 18. 18. Entonces, 19 menos 18, eso es 1. ¿Ya le cacharon? O sea, el último no se cuenta. Exacto. El último no se cuenta, porque es el del electrón de valencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que el apantallamiento estaba dado por los electrones moraditos, que vendrían a ser esos mismos, los interiores? ¿Sí? Los que estaban en la parte más externa, ¿no? Sí, profe. Exacto. Esos no, porque son los celestes, ¿sí? Esos no apantallan nada, están más afuera, ¿sí, muchachos? Esto sería solo el aproximado, ¿verdad? Exacto, es una estimación de la carga nuclear, ¿sí? Es una estimación. Porque si querríamos calcular, tendríamos que hacer estrictamente la función de apantallamiento y calcular ese clima, pues ya intervienen otras situaciones. ¿Sí? Eso nada más. Listo. Ahora, vamos en en el sodio. ¿Sí? El sodio tiene un ZD11, su configuración sería la siguiente. Está expresada en esta columna, en esta celda que está aquí. El electrón de valencia le tenían 1, ¿sí? Entonces quitamos, ¿no es cierto? 11 menos los 10 que están aquí internos, eso me da 1, ¿sí? Ahora, quiero que se fijen en esto, vean, familia 1A, familia 1A, familia 1A, es la misma familia, ¿sí? Es exactamente la misma familia. Entonces, cuando yo estoy hablando de la misma familia, o sea, manteniendo el grupo, yéndome de arriba hacia abajo, la carga nuclear efectiva, ¿qué es? Es constante, ¿ven? Siempre vale 1 para este caso. Esa sería la regla de periodicidad para la carga nuclear efectiva, ¿sí? Ahora, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Sí. Sí, que. Sí. Ahora, ¿hablan? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, bueno. Ahora, miren, hablemos del magnesio. Ese tiene el Z de 12. Entonces, igual hacemos la configuración electrónica y este de 3s2 no hay que tomarlo en cuenta porque es el más externo. Entonces hay que restar 12 menos 10, eso me dará 2. Y en el caso del aluminio, el Z es 13, su configuración electrónica es la que está en esta celda, ¿sí? Pero aquí los electrones de valencia están, miren, en esta posición y también en esta posición. O sea, aquí hay 3 electrones de valencia, muchachos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Después, ¿qué habría que hacer? Coger este 13 y restar todos los demás. O sea, este y este. Entonces, 13 menos 10, eso me da 3 de carga nuclear efectiva en un estimado. Ahora quiero que se fijen, vean, el periodo es el mismo. ¿Qué implica que el periodo sea el mismo? Que estoy yendo en una línea horizontal, ¿sí? ¿Y qué le pasa a la carga nuclear efectiva mientras avanza en esa línea horizontal? Es ¿Qué le pasa? constante. Fíjense aquí, vean. ¿Qué le está pasando? Fíjense aquí, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la carga nuclear efectiva? ¿Qué está haciendo? Aumenta. 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 Incrementando, ¿sí? Está incrementando, muchachos. Entonces, esa será la regla de periodicidad de la carga nuclear efectiva. Mientras avanza en el periodo, la carga nuclear efectiva aumenta, y mientras avanzo en el grupo, se mantiene constante. Lo que ya habíamos expresado, pues, en esos cálculos breves que acabamos de abordar, ¿sí? Ahora, con la regla de periodicidad de la carga nuclear efectiva y la del efecto pantalla, se puede inferir la regla de periodicidad del radio atómico, ¿sí? La regla de periodicidad del radio atómico nos menciona que el radio incrementa mientras yo avanzo en el periodo, perdón, disminuye mientras avanza en el periodo, o sea, horizontalmente, ¿sí? Disminuye, ¿sí? Y mientras avanza en el grupo, el radio aumenta, ¿sí? Hasta aquí serán átomos más grandes, acá serán átomos más pequeños, ¿sí? Miren, acá tenemos una figura, ¿sí? Una tablita en donde les he puesto los tamaños de los átomos, ¿sí? Los tamaños reales de los átomos que se han calculado.
Miren, el hidrógeno chiquitito, ¿sí? De ahí, sigo avanzando en el grupo, ¿y qué dijimos? Aumentaba. Por eso es que el cesio es una bolita más grande que el hidrógeno, ¿sí? Pequeñito, de ahí crece, 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 crece. Los valores van aumentando, chicos, del radio atómico mientras ustedes avanzan en el grupo, ¿sí? Por otro lado, cuando ustedes avancen en el periodo, cuando avancen en el periodo, creo que me quedé sin materia en mi rato. Bueno, cuando ustedes avanzan en el periodo de izquierda a derecha, en cambio hay una disminución, ¿sí? Hay una disminución, ya se murió. Hay una disminución, miren, hay una disminución, ¿sí? Los átomos que están aquí, vean, son más grandes. El litio es una bolita más grande, el berilio más pequeñita, el boro más pequeñita, así hasta llegar al neón, que es más pequeñito, ¿sí? Entonces, mientras avanzamos en el periodo, disminuye el radioatómico. Siempre tengan que acordar que si estoy hablando del mismo periodo, el gas noble es el elemento más pequeño de su respectivo periodo. O sea, del periodo 3, el átomo más pequeño es el argón, ¿sí? Siempre, respecto del mismo periodo, el gas noble es el átomo más pequeño, muchachos, ¿sí? Acordarás en eso. ¿Sí me escucharon? ¿Puede repetir Sí, esa profe. parte, profe? Que si estamos hablando de un mismo periodo, el gas noble es el átomo más pequeño. O sea, miren, por ejemplo, en el periodo 4 sería este de aquí, vean. Todo este de aquí es el periodo 4, ¿sí? Entonces, el átomo más pequeño del periodo 4, ¿cuál es? El gas noble. Siempre el gas noble es el átomo más pequeño de su respectivo periodo, ¿sí? ¿Se escucharon, chicos? Sí. Profe, Sí, Sí, inge- Pilas, verán. Esa es una buena referencia. Siempre el gas noble es el átomo más chiquito de su respectivo periodo, ¿ya? Ahora, eso se da porque, como les digo, o sea, por ejemplo, aquí el efecto pantalla es constante, ¿sí? Aquí el efecto pantalla es constante, pero la carga nuclear respectiva aumenta. Entonces, el átomo se volverá más pequeño. ¿Por qué? Porque le atrae más al electrón. Pues el electrón se acerca al átomo y hace que un átomo sea chiquito, ¿sí? En cambio, acá, vean, la carga nuclear respectiva es constante, ¿sí? Pero en cambio, el apantallamiento es mayor, va creciendo, ¿sí? Entonces, como el apantallamiento es mayor, el electrón no tiene tanta atracción, ¿sí? Por lo tanto, se va más lejos y eso provoca que el átomo se infle, que existe un átomo grande. No tienen que saberse de memoria estos valores, jóvenes, por si acaso, ¿sí? O sea, yo nunca les voy a preguntar cuál es el radio del indio, ¿sí? 166 picómetros, eso nunca les voy a preguntar, ¿sí? No tienen que memorizar esto. Lo que tienen que conocer es la regla de periodicidad. Eso es lo que tienen que conocer. Memorizar esos datos, pues no es relevante, no perderán el tiempo en cosas que no deben. Hablando del radio iónico, pues del radio iónico se establece debido a que el propio átomo puede ganar electrones, ¿sí? Y eso le convertirá en un ion. Entonces, cuando un átomo se transforma en un ion, como ya dije, pierde o gana electrones. Entonces, se espera un cambio en el tamaño de ese átomo, ¿sí? Entonces, cuando el átomo ha ganado electrones, se convierte en un anión, ¿sí? Cuando gana electrones. Vean, el flúor ha ganado un electrón y se ha hecho flúor negativo. ¿Qué le pasa? Se hincha el átomo, se infla, se hace más grande. Entonces, cuando un átomo forma un anión, este se hace más grande respecto del átomo original. ¿Estamos? Si se les hace complejo, miren el dibujo, ¿sí? Aquí tenemos el flúor, vean, átomo neutro. Y el flúor negativo es un anión. ¿Qué pasa con el tamaño? El flúor de anión es mucho más grande que el flúor átomo. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? sí, Profe, profe. Sí, Ahí. una pregunta. Eh, o sea, radio iónico era que ellos pierden o ganan electrones, ¿verdad? No, eso no es radio iónico. El radio iónico tiene que ver con Ujú. el átomo neutro. Solo he dicho que cuando forma un anión, ese anión incrementa su tamaño Ok. respecto al átomo neutro. Pero un ión es ganar o perder electrones, nada más, ¿sí?
Ay, Sí, eso nomás, ¿ya? La formación del ion no tiene nada que ver, o sea, deriva en que el átomo se haga más grande o más pequeño, sí, pero el procedimiento, o sea, más bien el cambio de tamaño es consecuencia del ion, no viceversa, ¿sí? En cambio, miren, el átomo de litio es neutro, ¿sí? Si es que ustedes quisieran formar un cation, ese cation, ¿qué va a hacer respecto al átomo neutro? Va a ser más pequeñito, ¿sí? Se encoge el átomo, ¿ya? Cuando forma cation. Entonces, acuérdense de este dibujo si se les hace complicado el juego de palabras, ¿sí? Cuando ustedes forman un cation, vean, caso plateado, ¿qué le pasa al átomo? Se encoge cuando forman cationes. No se olviden que los cationes son positivos, ¿sí? Ahora, cuando forman un anión, verdecito, ¿qué le pasa al átomo? Se infla, se hace más grande. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. sí, Sí. Ahora, aquí les he puesto igual, pues, unos valores referenciales. ¿Sí? Como digo, esto no tienen que saber, no tienen que saber de memoria que el flúor tiene 75 picómetros. Nunca les voy a pedir eso, muchachos. No pierdan el tiempo haciendo cosas que no deben, ¿ya? Memorizando cosas que no son útiles, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí solamente hemos puesto para ejemplificar. Miren, aquí tenemos, vean, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. Y miren, el litio casi es 150 picómetros radio. Pero cuando se transforma a cation, litio más uno, el radio disminuye, vean, a casi 50. ¿Sí ven? Los cationes se hacen más pequeños respecto del átomo neutro. En cambio, aquí miren, el clorito tiene casi 100 picómetros cuando es un átomo neutro. Pero cuando gana un electrón, se dispara, ¿vean? Tiene más o menos casi unos 175 picómetros de radio, ¿sí? O sea, cuando los átomos se hacen iones, o sea, se hacen aniones, se cargan negativamente, incrementan su tamaño, ¿sí? Y pues lo que ya sabemos, o sea, es lo que hemos dicho, pues se infiere en esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Miren, o sea, el radio del cation es menor al radio del átomo y el radio del anión es mayor al radio del átomo neutro, ¿sí? Entonces, si se les hace más sencillo, utilicen estas relaciones a los que se les haga más fácil ver estas relaciones. Y a los que no, pues memoricen el dibujito este, ¿sí? Ese dibujito está pepo, ¿ya? ¿Estamos, chicos? sí, una Sí, pregunta. profe. Eh, por ejemplo, en lo que nos presentó ese que era una, y no me acuerdo si era Zelda que decía que eran los que eran tangentes, los átomos que eran tangentes. ¿Eso tiene algo que ver con por ejemplo, Y eso de átomos metálicos? ¿Tiene algo que ver con lo que sería por ponerle así, la estabilidad o la dureza o algo que tenga de especial el, el átomo que sea así metálico, que conforme esa forma A? verán, verán, cuando los átomos ya se unen a otros átomos, ya dejan de ser entes individuales, ¿sí? O sea, no podemos analizar las propiedades de un átomo en una molécula, porque ahí la constitución es molecular, ¿sí? O sea, no podríamos decir que los átomos de hierro se comportan igual individualmente que formando una red metálica de hierro, ¿sí? Porque el átomo por sí solo no tiene propiedades macroscópicas, pero una red de átomos, una lámina de hierro, eso sí tiene propiedades macroscópicas. Pero cuando analizamos las láminas de hierro, no analizamos un solo átomo, sino un conjunto de ellos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, Mateo? Sí, Ya. Entonces, cuando los átomos se disponen de la forma A o de la forma B, claro que eso tiene un fuerte comportamiento en sus propiedades eh, mecánicas como material, térmicas, formas en cómo se encuentran en la naturaleza. Claro que eso tiene una relevancia, ¿sí? Pero para analizar todos estos tipos de bondades que les da, digamos, ponerse en la forma A o ponerse en la forma B, necesitaríamos de que ustedes ya conozcan un poquito más de situaciones, ¿sí? Es como que les dijera, a ver muchachos, digamos que ustedes, yo les pidiera, a ver chicos, escriban mi mamá me mima, ¿sí? Pero no les doy ni papel ni tampoco les doy con qué escribir, ¿sí?
Entonces no van a poder escribir. ¿Sí me cachan? Aquí sucede lo mismo, ¿ya? A pesar de que ustedes son perfectamente capaces de identificar las palabras mi mamá me mima, no van a poder escribirlas porque no tienen ni qué. O sea, no tienen las herramientas necesarias. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿sí? Y pudiéramos dar una clase entera de qué hace, o sea, qué propiedades, qué bondades les da la forma A o qué bondades les da la forma B, pero necesitaríamos más herramientas que todavía no conocemos debido a que todavía estamos pequeñitos, ¿sí? Quizás los que sigan estudiando la materia de energía, más adelante, ya con más criterio, más conocimiento, ahí me van a dar la razón, ¿sí? Ahí van a estar diciendo, ¿no? Decía, teniendo la razón. Sí, Marcelito, Mateo, perdón. Sí, Mateo. Sí, Sí, lastimosamente no me puedo extender en eso porque no tenemos las herramientas todavía, chicos. Pero sí, tiene mucho que ver las propiedades de un material respecto de esta organización o de esta otra. Tiene mucho que ver. Bueno, Yo, profe, ¿alguien más tenía otra pregunta? respecto a lo que estábamos viendo en un principio, esto es algo de ficción, pero ¿qué hace que el agua sea capaz de transportar electricidad? Es porque el agua tiene momento dipolar. Tiene momento dipolar grandísimo, ¿sí? Ahora, de eso van a estudiar en primer semestre. ¿Sí? Eso van a estudiar en primer semestre, pero más adelante, sí, también vamos a ver algo que está muy relacionado con eso, de por qué el agua puede transmitir electricidad. Ahora, el agua de por sí sola no es una buena conductora tampoco, ¿sí? No es una buena conductora el agua por sí sola. Cuando el agua, cuando el agua más bien tiene solutos ionizables disueltos, ahí más bien se vuelve una buena conductora, ¿sí? Pero sí tiene, digamos, un cierto grado debido a la polaridad de la molécula. Eso ya vamos a ver más adelante. Sí, cuando estemos hablando de eso, ahí me haces de acuerdo. Ya, Ya, profe. listo. No, 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 eso no tiene ficción, ¿no? O sea, el agua no es buena conductora de electricidad por su disposición intermolecular, como digo, lo verán en primer semestre. Pero, sin embargo, cuando se le aumenta iones, en cambio, ahí sí tiene un carácter bastante eléctrico, bastante de conductor eléctrico, y por eso ya nos naceremos más adelante. No tiene nada de ficción, eso es algo real, ¿sí? Bueno, ahí están, por ejemplo, vean los valores de los diferentes iones, ¿sí? De algunos iones de la tabla, no de todos, pero de algunos. Pues es lo mismo, este es un gráfico ilustrativo, ¿sí? No necesitan saber que el ion negativo del nitrógeno tiene 171 picómetros, eso no tienen que memorizar, cuidado, no tienen que memorizar información que no es útil. Lo único que tienen que saber es eso, cuando un átomo se transforma en un anión, se infla, ¿sí? Se hace más grande. En cambio, cuando un átomo se hace un cation, se encoge, se vuelve pequeño, nada más. Ahora, verán muchachos, cuando yo tengo que comparar el tamaño de un conjunto de especies, si digamos me dan, por ejemplo, 8 especies, ¿sí? O 7 especies, o me dan 4 especies diferentes, ¿ya? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es verificar si es que ese conjunto de especies corresponden o no a una serie isoelectrónica. Porque si es que corresponde, se aplica un criterio. Si es que no corresponde, se sigue otro camino diferente. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo una serie isoelectrónica? Simplemente lo que tengo que hacer es calcular el número de electrones de todas las especies involucradas. Si resulta que el número de electrones de todas las especies involucradas es el mismo, estoy enfrente de una serie isoelectrónica. ¿Estamos hasta ahí? ¿puede repetir otra vez, Inge? ¿Cómo calculan el número de electrones? Eso ya saben ustedes ampliamente. Sí, ¿Sí? profe. Pilas verán. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una serie es isoelectrónica? Es porque todas las especies que corresponden a ese grupo que me han dado tienen el mismo número de electrones. Vamos a hacer un ejercicio más grande. Entonces, si yo ya me doy cuenta, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Muchachos. Sí, profe. Entonces, Sí, verán, si yo ya me doy cuenta, si yo ya identifiqué que estoy enfrente de una serie isoelectrónica, tengo que aplicar el siguiente criterio. A mayor Z, ¿sí? Menor tamaño. O sea, el átomo que tenga el número atómico más grande será el más chiquito.
Vamos, muchachos. Sí. Sí. Listo. Inge. Eso era todo con respecto a la teoría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces el rayo iónico no posee una tabla así como el rayo atómico, solamente nos serviría para comparar entre el elemento neutro y si se transforma en un cation y un anión. Muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Ah, de que le decía de que el rayo iónico no posee una tabla como el rayo atómico, solamente nos serviría para comparar si se transformó el elemento en un anión o en un cation. Ah, ya, te cacho. Verán, ¿qué es lo que está preguntando? Es si es que el radio iónico tiene una regla de periodicidad, ¿sí? O sea, esas escuadritas, eso me dices, ¿no, Cris? Sí, profe. Sí, eso me está preguntando, que dice que si el radio iónico tiene una regla de periodicidad. No tiene una regla de periodicidad de radio iónico, porque los iones se comportan de una manera un poquito especial, ¿sí? Y ahí tiene que ver mucho, digamos, los análisis de todas las propiedades periódicas para ver qué está sucediendo. Sin embargo, lo que yo les digo es por eso lo que les dije. Ustedes pueden, cuando se trata de iones, pueden tener dos caminos. Comparar respecto de su respectivo átomo neutro o comparar respecto de una serie isoelectrónica, ¿sí? Aquí no van a tener regla de periodicidad. Tienen esos dos escenarios. En el caso de que no sea de ninguno de esos dos escenarios, tendríamos que ver qué es lo común, ¿sí? Para los iones, para ahí tomar una decisión con base a lo que esté pasando, pues, en ese momento de lo que nos diga el ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo más adelante. Sí, Sí, Profe, profe. respecto al criterio de las series isoelectrónicas, a mayor Z no implicaría un mayor número de protones y por ende carga nuclear, y esto haría que el átomo sea más grande. no, pero es que si hay más carga nuclear, el átomo atrae full. Entonces el electrón se pega al núcleo. ¿Ves? Ah, El ya, electrón se pega al núcleo, entonces ¿qué hace? ¿El átomo más chiquito o el átomo más grande? el átomo más pequeño. Exacto, el átomo más pequeño. Porque como tú mismo dices, tiene más carga nuclear, entonces el electrón se pega al núcleo y el átomo disminuye y se hace más chiquito. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Sí, Gracias. exactamente. Eso es lo que estás diciendo, está muy bien. Sí. No es Pero que pues, pensaba que era al revés, por eso se me hacía algo contradictorio con el criterio que acabamos de revisar. ahorita ya le ves que está cuadrado. Sí, Sí, ya, profe, gracias. bien, muchachos. Bueno, vamos a ejemplificar con los ejercicios que tenemos en la guía, ¿ya? Me murió mi ratón. Bueno, a ver, tenemos el par. A ver, entonces vean, aquí dice primerito, vean. ¿Cuál es el ion de mayor radio iónico? Entonces, vemos. Uy, no está compartiendo. A ver, muchachos. Aquí nos dice claramente en el ejercicio 1. ¿Cuál es el ion de mayor radio iónico? Entonces nos dan, vean, aquí nos dan el sodio, más 1, ¿sí? Nos dan el magnesio, más 2, y nos dan el aluminio, más 3, vean, muchachos. ¿Ya? Entonces, vean, aquí hay un conjunto de especies, ¿sí? Y son iones. Entonces, ¿qué les dije? Que tienen que verificar si es o no es una serie isoelectrónica. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, Sí. verán, ¿cómo hacemos eso? O sea, tenemos que identificar primerito el Z, pues, porque eso nos ayudará, ¿sí? Del Z obtendremos el número de protones y con ese tendremos el número de electrones. Entonces, yo ya les había dicho, jóvenes, ustedes, al menos de los elementos de familias principales, deben conocer muy bien el elemento, el nombre y el Z. Entonces, el sodio, ¿cuál es su Z? Así que 11. Es 11. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que escuchar. ¿No? Bueno. Entonces, miren, el sodio tiene el Z de 11, muchachos, ¿ya? ¿Qué provoca eso? Que el número de protones sea 11. Pero aquí dice que ha perdido un electrón.
Entonces no tiene 11 electrones, tiene 10. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí. ¿Ya? Ahora, con el magnesio, en cambio, el Z del magnesio es 12. ¿Sí? ¿Qué implica? Que tenga 12 protones, pero ha perdido 2. Entonces ya no tiene 12 electrones. ¿Cuántos tiene? Solamente 10. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. En el caso del aluminio, ¿cierto? El aluminio tiene un Z de 13. Eso provoca que tenga 13 protones, ¿cierto? Pero como ha perdido 3, ya no tiene 13 electrones, ahora tiene solamente 10. ¿Sí? Y precisamente es lo que yo les decía, vean, el número de electrones es igualito. Por lo tanto, estamos enfrente de una serie isoelectrónica. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ahora, ¿qué estrategia tomamos? Como ya nos dimos cuenta que es una serie isoelectrónica, tenemos que aplicar el criterio. A mayor Z, menor tamaño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que tiene el Z más grande de todos esos? Aluminio. El aluminio. Entonces, el aluminio será el más pequeñito. Después, ¿cuál le sigue? El radio del magnesio más 2. Y finalmente, el más grandote, el radio del sodio más 2. El ejercicio preguntaba cuál es el mayor. El mayor es el catión de sodio. ¿Sí, jóvenes? Este sería el más grandote. ¿Vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el ejercicio 2. ¿Sí? En el ejercicio 2 nos preguntan, ordenar de menor a mayor radio iónico las siguientes especies isoelectrónicas. Aquí ya nos dice que son isoelectrónicos. O sea, aquí ya podríamos aplicar el criterio de una sola. Más 1, tenemos potasio más 1, tenemos clorito menos 1, tenemos calcio más 2, tenemos azufre menos 2. Miren, muchachos, aquí ya nos dice que la serie isoelectrónica ya podríamos aplicar el criterio de una sola. Sin embargo, por efectos de práctica, voy a calcular el número de electrones, ¿ya? Sí, para practicarlo, ¿sí? Entonces, vean aquí, ¿cierto? Tendríamos el Z, ¿sí? Para que igual ustedes vayan practicando. Número de protones y número de electrones, ¿sí? El potasio tiene un Z de 19, tiene 19 protones, pero como ha perdido uno, entonces tiene 18 electrones. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Clorito tiene 17. Tiene 17 protones, pero ha ganado un electrón. Entonces ahora tiene 18 electrones, chicos, porque ha ganado uno, ¿sí? El calcio tiene un número atómico de 20 protones, entonces tendrá 20. Ha perdido 2 electrones, entonces tiene 18, ¿sí? Porque antes tenía 20, perdiendo 2, ahora le quedan 18. En el caso del azufre, tiene un número atómico de 16, entonces tiene 16 protones. Debería tener 16 electrones, sí, pero ha ganado 2, entonces tiene ahora 18. ¿Ven? El ejercicio ya decía que era una serie electrónica, esto que acabé de hacer no es necesario, pero lo hice para efectos, para practicar nomás, para que ustedes practiquen. ¿Vamos? Sí, profe. Serie isoelectrónica. ¿Qué hay que aplicar? A mayor Z, menos tamaño. ¿Cuál es el más pequeñito entonces? Fíjese en el que tiene el Z más grandote. ¿Cuál? ¿Cuál Calcio. tiene el Z más grande? Calcio. Exacto, entonces el calcio, el radio del calcio más 2 es el más pequeñito, es el átomo más chiquito, el ion más chiquito. Después le sigue el potasio, después le sigue el clorito, y finalmente el más grande sería el anión de azufre, ¿sí? Aquí está ordenado de menor a mayor, más pequeño al más grande, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado eso en los ejercicios, porque hay veces que nosotros no pedimos de menor a mayor, sino pedimos al revés, de mayor a menor. Entonces usted tiene que estar pilas, porque a pesar de que este esté bien, si digamos el ejercicio fuera de mayor a menor, no estaría ordenado. Tendrían que hacerlo de forma inversa, ¿sí me cachan? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces tienen que estar pilas de qué les pide, si les pide de menor a mayor o si les pide de mayor a menor, hay que estar pilas, muchachos, ¿ya?
Ahora, vamos a seguir. Vamos a lanzar, a ver, nos dice, en cada uno de los siguientes pares, seleccionar la especie de mayor radio, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Miren, tenemos el potasio y el rubidio, ¿sí? Aquí tenemos potasio y aquí tenemos rubidio, ¿ya? Pues ustedes ya, como les digo, ya deben eso conocer, ¿sí? Entonces aquí vean el potasio, estoy mal con el color. Potasio, ¿cuántos protones? 19, porque el Z es 19, entonces electrones serán 19. Listo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto, muchachos? Es porque verán, cuando ustedes les preguntan cuál átomo es más grande, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es primerito ubicar en la tabla periódica, ¿sí? Tienen que hacer eso, coger los átomos, hacer la configuración electrónica y ubicar en la tabla periódica. Y una vez que ustedes estén ubicados en la tabla periódica, ahí sí pueden discriminar cuál es más grande que otro, ¿sí? Debido a la regla de periodicidad que ya tenemos, ¿sí? Entonces, vean, el potasio sería argón 18, 4S1, ¿sí? Estamos ubicando en la tabla periódica, para eso necesitamos la configuración. Sería periodo cuarto, bloque S y familia 1A, porque este electrón de valencia es el que se debe tomar en cuenta. Esto ya habíamos hecho, ¿sí? Hay que acordarse, muchachos. Ahora, en el caso del rubidio, el rubidio tiene 37 protones. Entonces tiene 37 electrones. Si hacemos su configuración electrónica, nos quedaría criptón 36, 5S1, ¿ya? Por lo tanto, el periodo sería el quinto, el bloquecito sería S y la familia sería el hecho de que sea S ya le hace de familia principal, ¿no? A. ¿Qué familia del número? 1. ¿Por qué? Tiene un solo electrón de valencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho eso? Periodo, familia, bloque. Sí. Sí, profe. ¿Ah? Entonces hay que estar pilas, tenemos que recordar eso, ¿ya? Miren, una vez que ya tengo la ubicación de los elementos en la tabla periódica, lo que tengo que hacer es dibujar esta escuadra, esta regla de periodicidad, ¿sí? O sea, trazamos esa regla de periodicidad. ¿Qué analizamos? El radio atómico, porque me estaban preguntando cuál de esos tiene el radio más grande, ¿sí? ¿Qué decimos? Disminuye conforme avanza el periodo, aumenta conforme avanza el grupo. Y tenemos que ver entre ese morado y ese azul, tenemos que ver qué es común. Principalmente tenemos que fijarnos en el periodo y en la familia. De esas dos características, ¿qué tienen en común azul y morado? La familia. La familia no. Exacto, la familia es la misma, ¿sí ven? Entonces aquí tenemos en 1A, ¿sí? Y tenemos que esos elementos están en la misma familia, o sea, están ubicadas en esta misma columna, si quieren, ¿ya? ¿Cómo sabemos quién está más arriba, quién está más abajo? Con el periodo, ¿sí? Periodos bajos están más arriba, porque la tabla periódica empieza 1, 2, así hasta 7. ¿Sí ven? Entonces, el moradito, que tiene periodo 4, que sería el potasio, vendría a estar por aquí arriba, ¿sí? Y el rubidio, que tiene periodo 5, debería estar acá abajo. ¿Vamos, muchachos? Sí, profe. Entonces, miren, como está en la misma columna, uno tiene que fijarse en la regla de periodicidad. Ahí dice claramente, ¿sí? Mientras está más abajo, el radio aumenta, el radio es más grande, ¿sí? Radio Por más lo grande. tanto, exacto, podríamos decir que el radio del potasio es menor que el radio del rubidio. ¿Cuál de esas dos especies es más grande? Rubidio, ¿sí? ¿Estamos, jóvenes? ¿Puede repetir esa parte, profe? ¿Cómo identifico cuál es mayor? Tienen que ver esto, mira, ahora mismo. Tienen que ver primerito que estén en una misma columna. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ahora, mira, como está en una misma columna, tú te fijas en esta regla de periodicidad que te da la columna. ¿Sí ves? Mira. ¿Sí? Sí, profe. Mira, aquí qué dice. Dice que aumenta, ¿sí? Mientras está más abajo, aumenta el radio, dice. ¿Ya? Entonces, ¿quién está más abajo, Ramirito? ¿El rubidio o el potasio? Rubidio. Entonces, el rubidio es más grandote,
Si ves, por eso pusimos que el radio del potasio es menor que el radio del rubidio. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Chévere. Eso, muchachos. Entonces, pilas. Tienen que buscar algo común. Si es que ya encontraron lo común, analizarán lo que sea correspondiente. Pues en este caso es la misma columna. Entonces, analizan la columna. ¿Sí? Si lo común sería la fila, o sea, esto, ¿qué analizan? Periodo. ¿Sí le cachan? Sí, jefe. Sí, profe. Bueno, hagamos el segundo, Y ¿ya? profe, de ahí el gas noble sería menor, ¿no es cierto? Si es que se analiza el periodo. Pruebas noble. O sea, si es que o sea, el periodo tiene el mismo y en una familia está el gas noble, el menor sería el gas noble. Claro, claro que sí, Angie, ¿sí? Que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que el gas noble es el más pequeño de su respectivo periodo. Muy bien, ¿sí? Sí, evidentemente eso sería una afirmación correcta. ¿Sí, Andy? Sí, profe. Ya, esa sería una afirmación correcta. Muy bien, muchachos. Vamos ahora, miren, nos dice aquí que comparemos entre el bromo menos uno y el yodo menos uno. ¿Sí? Entonces, miren, aquí vamos a poner el bromo menos uno, ¿sí? Y el yodo menos uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué les había dicho, jóvenes? Cuando tienen iones, ¿qué tienen que hacer primerito? El número Ver si atómico. son, ¿No? ¿Qué tienen que hacer? ver si son isoelectrónicos. Ah, comparar si son series isoelectrónicas, ¿ya? Pero para eso, evidentemente, tenemos que saber el Z, lo que decía su compañero antes. Entonces, miren, aquí, número de protones, 35. Número de electrones, 36, porque ha ganado uno, ¿sí? En el caso del yodo, número de protones, 53. Y número de electrones, 54, porque ha ganado uno, ¿sí? Entonces, miren esto. ¿Es o no es serie isoelectrónica? No, No, No es. Entonces, no puedo aplicar el criterio que habíamos usado anteriormente, de a mayor Z menor tamaño, y no puedo usar eso, porque no son series isoelectrónicas, ¿sí? Entonces, aquí lo que tendríamos que analizar es, indudablemente, pues, qué está pasando con los átomos neutros, porque no se olviden que no tenemos una regla de periodicidad para los iones, ¿sí? Aquí tenemos que tener otra estrategia, y tampoco estamos comparando el bromo con el bromo menos uno, porque ahí sería facilito, ¿cierto? El bromo menos uno es el más grande respecto del bromo, pero no estamos comparando los mismos datos, ¿sí o no? Entonces, la estrategia es diferente. ¿Sí le cachan? sí, profe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Lo que tenemos que ver es qué está pasando primero con los átomos neutros, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué está pasando con los átomos neutros. Tenemos aquí el bromito, ¿no es cierto? Que debería tener ¿cuántos protones? 35 y también 35 electrones. O sea, vamos a ver qué pasa en la tabla periódica con los átomos neutros. Tendríamos aquí 53 protones y 53 electrones. A ver, hacemos la configuración. No podemos hacer con esto porque yo les he dicho siempre, los iones no se ubican en la tabla periódica, lo que se ubican son átomos. Entonces, esta parte no nos sirve la de acá. Aquí nos quedaría argón 18, 4s2, 3d10, 4p5. Confirmen. Confirmo. Periodo 4, bloquecito P y la familia sería la 7A. ¿Estamos hasta ahí? Chachos, ¿estamos hasta ahí, sí o no? Sí, profe. Sí. Vamos ahora con el yodo, en cambio. El yodo, facilísimo, criptón 36. ¿Qué más? Deberían saber de memoria. ¿Qué más? ¿Qué siguen? 5S2. Muy bien, 5s2. ¿Sí? Tendríamos ahí 5s2, 5s2, 4 de 10. 4d10, 5P. 5p5.
Periodito 5, bloquecito P, familia 7A. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces digo, pero entonces ahora sí, ya puedo ubicar a los elementos en la tabla periódica. Como estoy analizando los átomos, no me queda más que saber, como estoy analizando tamaño, no me queda más que analizar el radio atómico de esos átomos neutros. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí. Radio atómico sería disminuye, sería aumento. Lo mismo, ¿qué tienen de común? La familia. La misma familia. Eso era la familia es la 7A. Entonces están aquí en esta línea. ¿Quién está más arriba? Está el bromo. Más abajo está este yodo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el radio del yodo, ¿sí? Es mayor, el radio del bromo, ¿sí? Es menor que el radio del yodo. O sea, tendríamos esto, muchachos. ¿Sí? Vean, por ejemplo, tendríamos un bromito aquí y aquí tendríamos un yodo, ¿sí? Más grande. ¿Sí se nota que está más grande? Le hago más grande, Más grandecito, Inge. ¿ya? Ahí se nota. Sí. Más o Bien, menos. ¿ya? Ahí estamos, vean, el yodo es más grande que el bromo. Pero nosotros no queremos saber entre bromo y yodo, lo que queremos saber es entre anión de bromo, ¿sí? Y anión de yodo, muchachos, ¿sí? Entonces, ¿qué esta palabra aquí la voy a poner abajo para que quede igual que este, ¿ya? Entonces nosotros queremos saber entre bromo menos uno y yodo menos uno, no entre bromo y yodo, chicos. Pero tenemos que ver qué es lo que está pasando. Entonces, vean, el bromo y el yodo están en la misma familia, ¿sí? O sea, están en esa misma posición vertical. Entonces, eso será una guía. Después, ¿qué pasó? Queremos saber bromo menos uno y yodo menos uno. O sea, en ambos casos se está agregando un electrón. ¿Sí ven? Es el mismo fenómeno. Se está agregando un electrón. O sea, estoy convirtiendo aniones. Entonces, al bromo, si yo le hago bromo menos uno, lo que obtengo es lo siguiente. Un bromo pero inflado, ¿sí o no? Y al yodo le pasa exactamente lo mismo. O sea, un átomo de yodo, un ion de yodo, pero ya más grande, inflado, ¿sí ven? Como están en la misma columna y está pasando lo mismo, o sea, estamos agregando un electrón, el comportamiento es similar. Entonces, la proporción debe mantenerse, joven. ¿Estamos? Y profe. Por lo Sí. tanto, podríamos afirmar que el radio del bromo menos uno sigue siendo menor al radio del yodo menos uno. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. Sí. Mira, ¿no? Vamos a hacer el inciso C. Profe, ¿Alguien tiene alguna pregunta? debe, cuando uno sea cation y el otro anión, ahí sí va a variar, ¿verdad? Porque el uno disminuye y el otro aumenta. Claro, ahí deberíamos ver qué es lo que está sucediendo. Y eso no sería tan fácil, por ejemplo, porque verán, miren, solamente vamos a hacer un ejercicio un poquito mental, ¿ya? Ahí sería full diferente, ahí sí sería bastante fino lo que tendríamos que analizar para poder saber cuál de los iones es más grande, ¿sí? En el caso de, como decía su compañero, que uno sea cation y el otro sea anión, ahí sí las cosas cambiarían diametralmente, muchachos. Miren, aquí, si ven que el bromo menos uno, ¿cuántos electrones tiene el bromo menos uno? Miren, tiene 36, ¿sí? Y el yodo menos uno tiene 54. Quiero que vean la tabla periódica a qué especies corresponden ese número de electrones. Al criptón, al criptonio, ¿cuál más? Xenón. Xenón, ¿sí ven? Y el criptón y el xenón están acá, ¿ven? El En xenón. la familia 8A, ¿ven? O sea, cuando el bromo y el yodo ganan un electrón, lo que hacen es moverse, ¿ven? Es como que se mueven un casillero, ¿sí?
Digo, es como que se mueven porque no hacen eso, no, simplemente estoy ilustrando. No hacen eso, no están haciendo eso. Solamente es como que se desplazan una familia, vean, como que se desplazan a la derecha, pero en ambos ocurre lo mismo, ¿sí? Ahora, en el caso de un cation, debería ser esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para que se haga cation, o sea, como que retroceder. Entonces ahí, para analizar ese caso de un cation y un anión, ahí sí tendríamos que tener muy claro, ¿sí? Alguna otra propiedad periódica que también analizamos o la carga nuclear efectiva y el efecto pantalla. Sin embargo, pues eso sí sería maldad, digamos, ponerles en una prueba, eso sí sería, en verdad, que el profesor está haciéndoles la vida de cuadrito. Eso sí sería muy, muy complicado que analicen, porque tiene muchas connotaciones y un poquito más técnicas. Entonces, eso no va a suceder, ¿sí? Pero, pues ya les estoy diciendo cómo debería ser una de las estrategias, ¿sí? Inge, una pregunta, o sea, pero en este tipo de ejercicio, ¿no? Porque ya nos dijo que hay más complejos, que son dos aniones. No se debería cumplirlo, o sea, básicamente que si el uno aumenta en electrones y el otro también aumenta, si el uno es más grande, si aumenta, no debería seguir siendo más grande, no debería cumplir eso siempre, si, o sea, si ganaran o perdieran electrones los dos, aunque El en verdad problema no sé. es que el problema, o sea, mira, el problema también se vuelve más amplio. Por ejemplo, yo te podría decir el cloro -1 y el azufre -2. Y ahí el contexto también cambia, porque esos elementos no están en la misma familia en la tabla periódica, o sea, no se mueven igual. Si le ves, miren en su tabla periódica, si ven que no se mueven igual, entonces ahí también tendríamos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿sí? A eso me voy, ¿sí me cachas? Sí, 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 entonces es un contexto más amplio, o sea, sí, evidentemente aquí como que sería lógico, ¿no es cierto? Y ya no, pues sí, como que dice el profe, está de gana, está haciendo tanta explicación muy desarrollada, ¿sí? De gana estamos, digamos, parafraseando mucho, ¿ya? Pero es relevante porque cuando tenemos otro tipo de circunstancias en donde no se mueven igual porque no están en la misma columna, ahí el análisis sería diferente. ¿Sí, Mateo? ¿Sí me sí, sí, cachaste? sí, 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 claro, es que, bueno, eso sí sería verdad, ¿no? Porque en diferentes familias también cambia un poco, o sea, en la imagen que nos presentó de los radios, sí De los cambiaba bienes, en cada familia. claro, cambia bastante, cambia mucho, cambia muchísimo. Sí, Como les sí, decía, el análisis es diametralmente opuesto, porque hay que tener en cuenta un montón de situaciones, chicos. El análisis se vuelve un poco más técnico. ¿Sí? ¿Sí, Mateo? sí, Eso nada más. Pero como les digo, o sea, no se les va a poner así cosas tan elaboradas, porque eso sí sería una maldad, muchachos. ¿Sí? Ahí tendríamos que tener un análisis. Y más que todo es por el tiempo, porque con una pregunta, pues aproximadamente una pregunta se resuelve en 5 minutos, ¿sí? Entonces no les daría, digamos, el tiempo para tratar de analizar todo. Quizás ya con un poquito más de experiencia, ¿sí? Pero eso, como les digo, se gana haciendo ejercicio, ¿sí? A pesar de que, como les digo, el hecho de que yo haya estudiado un par de años más que ustedes, eso no me hace ni mejor ni peor, ¿sí? Pero sí tengo un poquito más de habilidad, por lo que he hecho más ejercicios. Pero cuando ustedes también hagan un montón de ejercicios, capaz si adquieren igual o mejor habilidad de la que yo tengo para discernir los ejercicios. ¿Sí me entiendes, Mateo? sí. Sí, pues quizás incluso, no sé, si estudian mucho, quizás alguien aquí en este curso, sí, en mis otros paralelos, se vuelva perfectamente capaz de explicar, o de dar unas explicaciones mucho mejores de las que doy yo. Y eso en verdad sería un orgullo para mí, sí. No sería algo, no me daría envidia de que un estudiante me supere, de hecho eso me haría muy orgulloso. Eso, muchachos. Bueno, hablando de miedo de cualquier profesor, ¿no? Yo creo que para cualquier profesor el hecho de que su alumno le supere, esa sería la cúspide, digamos, ¿sí? La cúspide de un trabajo muy bien hecho, ¿sí? Creo yo. Y de parte del profesor y también, evidentemente, pues el sacrificio y el compromiso que tenga el alumno, ¿sí?
sería lo ideal, ¿no? O sea, a mí que no me gustaría, a mí es lo que más me gustaría es eso, pues que todos mis alumnos del GR 25 o de mis otros paralelos, al terminar el semestre se vuelvan mucho mejores, con explicaciones más amplias y más detalladas, más pedagógicas, incluso de las que yo he dado, ¿sí? No me creo el mejor, ¿sí? Creo que hago las cosas bien, pero creo que, pues, el mundo es grande, ¿sí? Y en algún lugar del planeta Tierra, pues, ha de haber alguien mejor que otro, ¿sí? Eso, muchachos. Pero como les digo, o sea, eso se gana con esfuerzo, ¿ya? Bueno, finalmente vamos a hacer uno más, ¿ya? Vamos a hacer uno más, a ver, tenemos aquí el flúor y el neón, vean. Entonces, vean aquí, tendríamos el flúorcito, ¿sí? Y tendríamos el neón, ¿ya? Entonces aquí vean el flúor, tiene 9 protones, ¿sí? Y tiene 9 electrones. El neón, en cambio, tiene protones, tendría 10 y electrones tendría 10, ¿sí? Igual está preguntando cuál de ellos es el mayor, ¿sí? Entonces, miren, muchachos, aquí tendríamos la configuración electrónica del flúor, sería 1s2, 2s2, 2p5, ¿sí? Entonces, periodito 2, familia, bueno, vamos a poner el bloquecito que sería más fácil, P, y la familia, que en este caso sería 7A, ¿sí? 7A. Ahora aquí hacemos lo mismo para el neón, vea, 1s2, 2s2, 2p6. Entonces el periodo es el segundo, el bloque es P y la familia en cambio es la 8A. Miren, 6 más 2, 8. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces de aquí, ¿qué hacemos? Tabla periódica, facilito, ¿no es cierto? Hacemos la regla de periodicidad del radio que estamos analizando. Pues aquí tendríamos, disminuye, ¿no es cierto? E incrementa el radio atómico, ¿ya? Entonces, habíamos dicho, ¿qué es lo que tenemos que ver? Algo que coincida. ¿Qué coincide? Periodo. El El periodo, periodo. periodo y bloque. El periodo, ¿sí? Vamos a ponerle una principal atención al periodo y a la familia, chicos. Al bloque le vamos a dejar ahorita en un papel un poquito secundario, ¿sí? Nos va a interesar más el periodo y la familia, chicos. Entonces, bueno, el periodo estamos bien, ¿cierto? Dos están en el mismo periodo. Y sin que haga nada, ustedes ya deberían darme la respuesta. ¿Quién es el más pequeño ahí? El flúor. El neón por ser gas noble. Flúor. Ser gas noble. El más El gas pequeño es el noble, gas ¿no? noble, porque les dije, siempre el gas noble es el más pequeño de su respectivo periodo. Entonces, aquí estaría el flúorcito, ¿sí? Y aquí estaría el neón, ¿ve? Entonces, y a pesar de que no supiéramos eso de que el gas noble es el más pequeño, aquí dice claramente que mientras más a la derecha está, disminuye el radio. Entonces, eso dice, eso implicaría que el radio del neón es menor al radio del flúor, ¿sí? Como estábamos eligiendo el elemento que tiene mayor radio, pues sería el flúor. Quizás eso quisieron decir los compañeros antes cuando pregunté, ¿ya? Pero como les dije antes, sí, el gas noble es el más pequeño de su respectivo periodo. ¿Sí, muchachos? Sí. Listo, muchachos. Ahora verán, aquí quiero que ustedes realicen para el par del fósforo y el cloro y el arsénico y el selenio. Sí, eso quiero que hagan en su casa, muchachos. O sea, lo mismo que hemos dicho aquí, pero con esos pares, sí, cloro y fósforo y también arsénico y selenio, ¿ya? Los ubican en la tabla periódica y ya. Eso, muchachos. Ahora, voy a hacer el ejercicio 4, ¿sí? De manera rápida, ¿ya? De manera rápida voy a hacer el ejercicio 4. Para que vean que es algo simple, ¿sí? Miren, ahí nos dice que consideremos a los elementos químicos cuyo número atómico, ¿sí? Nos dice que es Z igual a 20, otro nos dice por ahí que el Z vale 31, ¿sí? Otro nos dice por ahí que el Z vale 33 y otro por ahí nos dice que el Z vale 36. Y dice que ubiquemos en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica y que los ordenemos de menor a mayor, carácter metálico y radioatómico. Ahora pide los dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso ya saben que hay que ubicar en la tabla periódica, ¿ya? Entonces aquí ya sabemos que este tiene 20 electrones porque los átomos son neutros. La configuración sería argón 18, 4s2. Aquí sería periodo 4,
bloquecito S y familia 2A. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Confirmen. Sí, profe. Ahora, para no perder la costumbre y para ir ya adelantando un poco este asunto, ¿sí? De la memorización, de la identificación de los elementos, vamos a poner de una serie calcio, ¿sí? Vamos a poner el nombre y vamos a poner el símbolo químico para que ya se les vaya quedando. En el caso de azul, los electrones serían 31 debido a que los átomos son neutros, ¿sí? Esto me quedaría argón 18, 4s2, 3d10, 4p1, ¿sí? Periodo cuarto, bloquecito P y familia 3A, porque aquí hay, miren, 1 más 2, ¿eso da cuánto? 3. Pero hay que correrse la ubicación de los elementos, ¿sí? ¿Qué elemento sería este? Sería el galio, ¿sí? Vamos con el Z33, esto tiene 33 electrones debido a que los átomos son neutros. Me quedaría argón 18, 4s2, 3d10 y 4p3, ¿sí? Sería periodo cuarto, bloquecito sería P y familia sería la 5A. Confirmen. Sí. Estamos hablando del arsénico. Miren eso tabla periódica, chicos. ¿Sí? El arsénico, ¿ya? Confirmen. Sí. En el caso del número de Z igual a 36, tiene 36 electrones, porque ya sabemos que los átomos son neutros. Sería argón 18, 4s2, 3d10, 4p6. Veamos. Periodo cuarto, bloquecito P y la familia, el hecho de que sea P y es familia principal, ¿no? 8, familia 8A. ¿Cuál es ese? Criptón, ¿sí? Confirmen. Profe, Sí, De una, ¿ya? ¿Qué les dije? Tienen que construir las reglas de periodicidad. ¿Qué decíamos? Si analizamos radio atómico, entonces me disminuye y aquí aumenta. Les dije, busquen lo común. ¿Qué es lo común? En El este periodo, caso. periodo. periodo 4. Periodo, vean. Toditos periodo 4. Entonces aquí vean. Toditos están en la misma columna. ¿Eh? En la misma fila, por decir. ¿Sí? ¿Cuál viene de primerito? El calcio, porque está en la 2A. Él le sigue el galio, que está en la 3A. Él le sigue el arsénico, que está en la 5A. Y finalmente el criptón, que está en la 8A. Bien. Facilísimo. ¿Sí o no? ¿Qué les he dicho? El gas noble es el más chiquito de su respectivo periodo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos, muchachos? Que el radio del criptón es menor que el radio del arsénico, es menor que el radio del galio, y finalmente el más, hijo, ya casi comento el radio del galio y el radio del calcio. El calcio será el átomo más grande. Si se fijaron que yo puse así, Ga está mal. Eso no es galio, ¿sí? Galio es G A minúscula. Cuidado con eso, verán, chicos, ¿sí? Esto es galio, ¿sí? Ga mayúscula, eso no tiene ningún significado en un elemento químico. ¿Sí, muchachos? ¿Sí le vieron? Sí. Profe, Yo allá abajo cometí una aberración antes me di cuenta de, ¿sí? Calcio. Entonces el calcio será el átomo más grande, muchachos. ¿Sí? El calcio será el átomo más grande de ese sentido. Ahí está ordenado de menor a mayor. Ahora nos habían pedido que también teníamos que hacerlo con el carácter metálico, ¿sí? Entonces aquí mismo hacemos otra regla de periodicidad, pero ahora ya no para el radio iónico, sino para el carácter metálico. Y lo mismo, vean, disminuye y aumenta, ¿sí? Esa era la regla de periodicidad. Entonces, afortunadamente, pues, se queda la misma, ¿sí? Quedaría que el carácter metálico del criptón, ¿ya? Es menor que el carácter metálico del arsénico, y ese es menor que el carácter metálico del galio, y es menor que el carácter metálico del calcio, ¿sí? La misma regla. Ahora, pero esto es de aquí, es evidente, vean, o sea, de todos estos elementos que están aquí, ¿cuál es el metal? El calcio.
Exacto, es el calcio. Entonces es evidente que el calcio tenga mayor carácter metálico. ¿Sí ven? El galio es un metaloide, entonces puede tener capacidad de metal, sí, pero no tanto como un metal propio, metal, sí, sí, solo intenta ser metal, pero no lo es. El caso del arsénico es un no metal, entonces eso refleja que tenga un carácter metálico pobre, ¿sí? Porque el arsénico es no metal, ¿sí? Y en cambio el criptón peor, el criptón es un gas noble, el criptón jamás en la vida va a querer abandonar sus electrones, entonces es normal que tenga un carácter metálico paupérrimo, chicos, ¿sí? Escaso carácter metálico, ¿sí? Es normal, es evidente, chicos. ¿Estamos? Dije una pregunta. Dime, Ramiro. Debo siempre hacer la configuración electrónica en base de la tablita que nos dio de los gases nobles. Si es que ustedes quieren, pueden hacerla condensada, pero si no, pueden hacerla de cuenta larga, ¿sí? La normalita, ¿sí? Cualquiera sirve, chicos, ¿sí? Ya, gracias. Ahora, verán, por ejemplo, verán, hay veces que los periodos y los grupos no coinciden, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál tiene mayor carácter metálico, el calcio o el flúor? Si ven que esos no están en la misma línea, o sea, no están en el mismo periodo y no están en la misma familia, ¿sí? Entonces, si quieren, le voy a quitar al calcio de ahí, ¿ya? Vamos a comparar vean, entre, por ejemplo, el cesio y el oxígeno, si quieren, ¿ya? Entonces, si ven que el cesio y el oxígeno no están ni en el mismo grupo ni en la misma familia, ¿sí se dan cuenta de eso, muchachos? Sí. Sí. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuál de estos dos átomos, entre cesio y oxígeno, cuál tiene mayor carácter metálico? ¿Cuál sería su respuesta? Cesio. Cesio. Exacto, debería ser el cesio. ¿Por qué? Porque el cesio es metal, ¿sí? El cesio es metal, por ende tiene alto carácter metálico. El oxígeno es no metal, entonces tiene bajo carácter metálico, ¿sí? Siempre tenemos que, también, si es que se nos desfasa, si ya no está en la misma fila, ya no está en la misma columna, tenemos que analizar los criterios de los conceptos, muchachos. A veces ni siquiera es necesario hacer tanto, digamos, una explicación tan elaborada, simplemente es, ¿quién tiene mayor carácter metálico? El carácter metálico del oxígeno es menor que el carácter metálico del cesio. Justificación, porque el cesio es metal, el oxígeno es no metal. Los metales tienen alto carácter metal. Peor si son metales, pues de los alcalinos. Eso me olvidaba, sí. Aquí bueno, eso me hacen acuerdo Ramiro y Seth me hacen acuerdo eso en la siguiente clase, ya el día de mañana, que les diga lo que iba a decir ahorita. ¿Sí? O les digo de una vez, ¿qué prefieren? No sé, es algo cortito también. Dígalo más. De una De una vez. vez, profe. Sí, profesor. Verán, muchachos, algo que me olvidaba. Bueno, eso, sí, mejor les digo mañana. Sí, mejor les digo mañana, pero aprovechando que ahorita estamos ya pasaditos un poquito de tiempo. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso nada más, hay que analizar también los conceptos. Eso, chicos. Si nadie tiene ninguna pregunta, entonces, pues ahí por finalizada la clase, nos vemos el día de mañana, chicos. Chao, hasta luego, buen provecho. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, Inge. Bien, Inge. Chao, muchachos.